amigo, lo prometido es deuda, ya estamos una vez más en punto y coma y vamos a empezar con este asunto, ya lo ve justamente detrás mío, y es que en México se realizan alrededor de 900,000 cirugías plásticas cada año. La mayor demanda de este tipo de servicios es para aumentar el volumen del busto, por ejemplo, la liposucción también y las operaciones para modificar la nariz. Esto es punto y coma y así comenzamos. Buscaba ser más bella y tener más curvas, pero Linda McFarlane casi encuentra la muerte cuando viajó a la República Dominicana para realizarse una cirugía estética. Ella regresó a Nueva York infectada con una peligrosa bacteria. Me vi el seno izquierdo y tenía rojo por todo el seno izquierdo y me pasó para el derecho. Me fui para la emergencia, para el NXEO, cuando me hospitalizaron ahí, me dijeron que tenía una infección de Mycobacteria y duré casi 2 meses hospitalizada. Así lucía Linda antes de su viaje y así luce ahora. Tiene huecos en sus senos donde le extirparon tejido infectado y nunca más podrá volver a ponerse una prótesis. La Mycobacterium se adquiere por infecciones de heridas quirúrgicas y causa dolor, enrojecimiento, hinchazón y drenaje de líquidos por la piel. De no ser tratada, puede ser mortal. Me siento mal porque al verme los senos tan grandes antes y vermelos tan chiquitos y tener un hueco ahora mismito en mi seno y todas las cicatrices que tengo de tanta cirugía que me han dado, es algo de depresión. Ahora ella depende de varias medicinas para vivir y debe continuar así por lo menos un año. Ella se sometió al menos a 5 cirugías estéticas en un corto periodo de tiempo, lo que se conoce como lipoturismo de alto riesgo o mortal. El doctor John Mesa, graduado de la Universidad de Harvard y quien ejerce como médico cirujano en Estados Unidos, explica por qué el riesgo es mayor cuando se viaja al exterior para estos procedimientos. Aquí se hacen exámenes médicos, se hacen exámenes de laboratorio, se revisa muy bien el paciente y se limita el número de cirugías que hay que hacer. Que eso, comparado con nuestros países, es muy distinto. Que hacen 5 o 6 cirugías de una y por eso es que hay fatalidades. Pero Linda no es el único caso. Con ella, al menos 10 mujeres entre 28 y 39 años están infectadas con esta bacteria, por lo que el Departamento de Salud de Nueva York lanzó una alerta para que reporten cualquier caso de infecciones cutáneas relacionadas con cirugías cosméticas en el exterior. A Linda le salvaron la vida, pero ahora depende de sus medicinas y sus deudas médicas suman más del triple de lo que le costaron sus cirugías en la isla caribeña. Tenía que tomar como de 5 a 6 medicaciones y por el IV tenía que tomar 4 de ellas. Linda también toma antidepresivos, pues no solamente tiene que lidiar con los efectos secundarios que le producen los medicamentos para recuperarse, sino con ver su cuerpo deformado por culpa de la vanidad. Para Imagen, Ángela González. Bueno, pues ya estamos listos para comenzar con este tema y mire, muchos dicen que en manos de especialistas no debería haber riesgos justamente para la salud ni efectos colaterales tampoco, pero el problema es que por falta de información a veces se acude con personas que carecen de una preparación especializada y justamente para hablar sobre este tema, hoy está con nosotros en esta mesa el doctor Raúl López Infante. Bienvenido y el día de hoy va a ser usted quien nos va a despejar de todas estas dudas, que sin duda pues habrá varias. Además también está conmigo Claudia Mollinedo. Qué gusto. Qué gusto, Yasmín Jalil. Bienvenidas, chicas. Encantada, un programazo y además yo siempre lo digo con el mejor doctor cirujano plástico de México, el doctor Raúl López Infante. Así es que... Pues estábamos empezando a platicar justamente fuera del aire de cuáles son comúnmente, primero que nada, las motivaciones para las personas para operarse. Bueno, hay edad para todo y hay gente muy motivada desde principios de la vida por verse bien, o sea, es como una herencia natural, ¿no? Y hay gente que se descuida mucho y con el tiempo se siente mal y recurre al cirujano plástico. Entonces, todo el cuerpo puede tener, vamos a decir, algo de arreglo o de mejoría. Hay gente que por haber tenido embarazos cambiaron sus configuraciones externas, el haber tenido lactancia, el realizar, vamos a decir, algún tipo de, no sé, cirugías como cesáreas o embarazos que tuvieron distensión de gemelar y los músculos se separaron, se llama diastasis de rectos. Es una cirugía reparadora, reconstructiva, muy frecuente en las señoras
que pues ahorita están haciendo deporte y los músculos están separados. Otras cirugías muy frecuentes son la cirugía de mama, que es, o sea, hablando de cirugía cosmética, ¿no? Sí, sí. Que es también muy ligada a si Dios te dio o no te dio, o te dio de más. Todo eso se puede componer con detalles técnicos, pero no hay edad, por ejemplo, para tener una corrección de una fractura nasal. Al momento que una persona se hiere o se quiebra la nariz, creo que es momento para poderla ayudar. Hay gente que creció por herencia, por, vamos a decir, su genética, y la nariz no va de acuerdo con todo lo que están viendo en tanta información, o tal actriz que quedó muy guapa y se quieren pues lucir o parecer a ellas, ¿no? Entonces la motivación puede ser múltiple. Clau. Hay como una avalancha de ganas de arreglarse y de verse como todas las modelos y todas las actrices que vemos en las revistas, y es bien importante también conocer los límites que hay para hacerse una cirugía, y lo más importante, acudir con un doctor que sea profesional. Y yo, cuando iniciamos el programa, dije que eras el mejor, porque yo hace un par de años te fui a ver, porque yo tengo bolsas abajo de los ojos, y yo le dije al doctor López Infante, quiero que me las quites, y me revisaste y me dijiste, no te conviene operarte porque es músculo, yo te las quito y en menos de 2, 3 años las vas a tener otra vez. Muscular. Y me dijiste, si fueras mi hija no te dejaría operar. Claro. Salí y dije, no lo puedo creer que un doctor te diga eso, ¿no? Cualquiera por agarrar la clienta te operaría. Entonces, ¿qué consejos nos darías para elegir un doctor que tenga tu ética, tu profesionalismo, y no caer en manos de gente que solamente quiere operar por una lana? Muy buena pregunta. Todas las personas que tengan intenciones de llevar a cabo una cirugía se pueden informar que hay un instituto, una institución que es la Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que es una sociedad que tiene todas las formas de comunicarse para ver quién está en esa sociedad. Esa sociedad está regida por un Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, y este consejo examina la historia, la preparación, además de un examen escrito, para ver si puede ingresar a esta sociedad. Si una persona no está en esta Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica, que es muy importante que antes de llevar a cabo una cirugía se informen si su cirujano está en esta sociedad, porque es un requisito sine qua non para poder sentir que van a salir adelante. No es garantía que todos los doctores, son más de 3,000, tengan la facultad de dejarlas como ellos, pero sí de que están preparados y de que están reconocidos por un consejo y tienen autorización para realizarla en forma legal, porque hay mucha cirugía de esta en forma clandestina y de gente que desgraciadamente no ha tenido formación y por lucrar, como dicen allá, ¿no?, en el norte, echando a perder aprenden, pero es una cara, una vida, una nariz, un cuerpo, y es irreversible. Entonces, es la única vida que tenemos. La única vida, así es. Doctor, ese tema es muy interesante, el que aborda, el de las cirugías clandestinas. Y yo le quiero preguntar, creo que una duda que todos pudiéramos llegar a tener en caso de requerir o simplemente por estética querer hacerte una cirugía. ¿Cómo saber si somos candidatos o no para entrar en un quirófano? La primera es la entrevista con una persona calificada. Esta entrevista te permite que tú tengas todas las dudas bien aclaradas, porque no puedes irte a operar porque tu amiga se operó, sino si tú eres candidata, primero porque estás sana. Sana quiere decir que no tienes problemas en tus defensas, en tu problema con tu azúcar, problema con tu presión arterial. Una persona que tiene complicaciones, después descubren que padecía de algo que no se revisó previamente, y es momento para entender que una persona que no tiene pruebas de coagulación, ¿cómo la pueden operar en la oficina? O sea, llega la persona, ¿cuánto me cuesta? Y la suben, la operan, y la persona tiene problemas de índole médica importantísimos y no son diagnosticadas hasta que están en terapia. No sé si me expliqué. Sí, completamente. Con esto rápidamente nos vamos a un corte, chicas. Muchas gracias, doctor, y regresamos con nuestra información, sin duda. Gracias.
Bueno, pues estamos ya de regreso en Punto y Coma y estábamos platicando, por supuesto, también fuera del aire porque es un gran tema, pues de las cirugías plásticas y que también hay un riesgo, por ejemplo, de que haya una cierta adicción a las cirugías plásticas. En alguna ocasión se habla también, por ejemplo, en los tatuajes, te haces uno, te haces dos y después ya no puedes parar. Pareciera que en la cirugía hay algo similar. Platíquenos, de hecho, hay un doctor. trastorno, ¿no, doctor? Sí. El TDC, el trastorno Dismórfico. Dismórfico, exactamente. Sí. Es una ¿Qué alteración, es ese trastorno? vamos a llamar psicológica, donde nunca están conformes con lo que tienen y están evolucionando con cirujano tras cirujano, y ojalá, si quedan bien, pues qué bueno que se hagan otra, ¿no? Pero a veces quedan peor y siguen buscando seguimiento que las empeora, ¿no? Como doctor, ¿cómo pueden pues identificar este tipo de rasgos cuando alguien llega al consultorio? Es muy buena pregunta. Una persona que, pues desde que la ves caminar, desde que ves su modo de comportarse, sus deseos, porque tiene que estar relacionado. Bueno, ¿Hasta dónde llegar a tener un límite? ¿Hasta dónde saber me conviene, no me conviene? Hay dos tipos. El que se opera seguido de una y dos y tres, o el que se opera todas juntas. Una persona que está llevando a cabo una cirugía en un lugar donde las características no son adecuadas para realizar o corregir una complicación, pues el riesgo se eleva. Hay gente que hace sus oficinas con un consultorio muy bien hecho, y aún así puede tener, pero me refiero, una cirugía en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo, en Europa, se realizan en clínicas privadas, ambulatorias, pues todos los programas americanos los vemos que están haciendo sus cirugías en cuartitos condicionados, y la cirugía estética, si la persona está bien estudiada, no debe tener complicaciones importantes. Nos vamos a un corte con esto, hacemos un punto y coma, pero antes participen con nosotros, por favor, y la pregunta dice así: ¿la belleza es cuestión, ahí tienen, de cirugía, de actitud o de dinero? Esperamos sus respuestas. Y bueno, continuamos aquí con el doctor Raúl López Infante hablando de cirugías plásticas, que creo que en México, Raúl, es un tema que lo vemos con más frecuencia. Las mujeres cada día se operan más, buscan también a doctores certificados, como ya mencionábamos, doctores que tengan ética, profesionales que te dejen bien y con quien estés seguro, pero hay clínicas clandestinas, ya les contaba yo en el corte que yo había encontrado changarros que parecían carnicerías verdaderamente, que tenían con la cartulina, se pone botox, se inyecta para pompas. ¿Qué pasa con todas estas soluciones que algunas mujeres y que algunos pseudodoctores inyectan? Pues es una lástima que exista eso y desgraciadamente aumenta. La Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica ha hecho una gran campaña para limitar que estas personas, médicos sin preparación, sin, vamos a llamar, conceptos realmente de cirugía, que sean clínicas que por lucrar hacen trabajos que se complican y condiciones que desacreditan a la misma especialidad, porque dicen, te hiciste cirugía plástica, ¿ves por qué yo no me la hago? Pero es que es una cirugía plástica que se hacen en lugares completamente, vamos a decir, inadecuados, ¿no? Vamos a criticar, pero y aumenta. Se le llama charlatanes. Sí, charlatanes. ¿Cuáles serían las consecuencias pues más comunes negativas que pueden surgir a partir de una operación mal realizada? Y en este caso, recordemos, pues estamos hablando de cirugía estética, es decir, no es ni siquiera una cirugía de salud. Primero, que sea inconformidad del paciente por una mala realización desde el punto de vista técnico, una deformidad, ¿que es peor? Cicatrices inadecuadas, o sea, cortes inadecuados, deformidades de tracción, de ojos, de expresión, ya no se diga de la posición, la lateralización, la necrosis, la pérdida de tejidos y la infección. Son las más frecuentes necrosis e infecciones que vemos por realizarse en lugares inadecuados, ¿no? Si en los lugares correctos existen posibilidades de complicación, en estos aumenta el riesgo también de muerte, y es lo que nadie toma en cuenta, ¿no? Me voy a operar para verme mejor. Resultan con condiciones tan críticas que no regresan a hacerse otra, no porque no quieran, sino porque se mueren. Doctor, y con base en esto que menciona justamente, yo quiero preguntar, ¿cuál debería
o cuál deberá ser la duración de una cirugía? Claro, depende mucho del tipo de cirugía que te vayas a hacer. Y del que la realiza. Pero exactamente, y del que la realiza. ¿Pero tiene algún límite de tiempo? Es muy buena tu pregunta, hija, porque hay gente que desgraciadamente en el mismo procedimiento quirúrgico, el mismo día, meten regiones de la parte facial, regiones torácicas, o sea, hacen una multitud de cirugías en un paquete que terminan poniendo sangre, exceso de anestesia, deficiencia en las defensas por la pérdida de, vamos a decir, proteínas, líquidos. No. Y luego meten a otros doctores o asistentes también a operaciones, ¿no? Ese es un tema que la gente que se va a operar le da mucho miedo, que dice, me quiero operar con el mejor, pero me da miedo que vaya a meter al asistente y que me termine operando al asistente Pues o el yo creo ayudante. que eso es un fraude, es un crimen, que una persona mercantilice su persona y luego otra persona realice el trabajo. Es muy fácil, el paciente está dormido, entonces mientras el paciente está dormido, los médicos que ofrecen múltiples cirugías ponen colaboradores, parientes o amigos a realizar mientras uno realiza otra parte, y es la única forma de poderlo realizar, y son muchas horas de anestesia y todas después terminan corrigiéndose porque las tuvieron que hacer rápido o el paciente no está contento por el resultado de tanta cirugía. Claro. Sin es que no hay complicaciones. Entonces no está a discusión el hacerte 3 cirugías en una misma, con una misma anestesia en un mismo día. No se puede, Yo por muy no especialista lo he hecho, que uno ni lo sea. haré nunca, pero hay médicos que son muy, ¿cómo digo? Paquetean. Muy audaces, vamos a llamarle así, y pues la idea es esta: si tú haces bien una cirugía, el paciente regresa contigo. Claro. Si tú no haces bien una cirugía, las 2, 3 que quería hacerse, las pierdes. Entonces, con tal de que se quede contigo, haces 3 cirugías el mismo día, al mismo paciente, ya te las pagaron, y si no quedó bien, pues luego se las corriges, pero ya no se te fue. No, bueno. Entonces, eso es algo ético, que si tú operas a un paciente de 3 cosas diferentes en el cuerpo, ahora, puedes operar una parte, los ojos con la cara, los senos con el abdomen, la liposucción con la grasita, con los glúteos, o sea, áreas circunvecinas, ¿no? Pero no estar, vete a poner prótesis en las pantorrillas mientras yo te hago la nariz, porque el paciente lo traen volteado, luego o sea, son cirugías muy agresivas. Y yo no estoy a favor de eso. ¿Cuál sería la operación, obviamente solo una, más riesgosa de la parte estética? Muy buena pregunta. Depende de quién la haga. Pero en estadística, como tanta gente se ha metido a hacer liposucciones, personas que no tienen título, personas que son de otra especialidad médica, dermatólogos, ginecólogos, internistas, etcétera, gente que se dedica a experimentar con la liposucción. La liposucción es la extracción de grasa y luego se centrifuga y esa grasa se aplica en otras regiones, ¿no? Lipoescultura. Entonces, hay gente que no es cirujano plástico, que está llevando a cabo esas cirugías y es probablemente, si no me equivoco, la causa número 1 de muerte en procedimientos estéticos en México y probablemente en el mundo. Rocha, y sabemos las noticias por ahí. ¿Qué se necesita para ser cirujano plástico? Porque yo que conozco un poco tu historia, llegaste desde muy joven de allá del norte. Ahorita me decías que te emocionó cuando viste tu universidad. Y además pintas, esculpes y tienes una noción artística muy importante. ¿Sí se necesita tener esa sensibilidad para ser cirujano plástico? Yo creo que es un principio básico que tengas una sensibilidad artística. Muchos cirujanos plásticos son muy buenos para la guitarra, los he visto, otros muy buenos para la pintura, otros muy buenos para cantar, para el dibujo. Yo creo que tienes que ver una beta de artisteada, ¿no? Una persona que tenga sensibilidad artística, pero además tienes que estudiar medicina y tienes que hacer cirugía. 3 años o 4 años de cirugía y luego 4 años de cirugía plástica. Claro, de especialidad. O sea, no cualquier cuate que tenga 2 ganchitos por haber estado viendo una cirugía ya se ponga su título de cirujano plástico. Muchas personas que no han hecho ni cirugía general, que es un requisito, ni cirugía plástica, son cirujanos
porque una vez operaron un ojo o porque una vez operaron una nariz, ya son cirujanos plásticos de todo el cuerpo. Y eso es lo que la Sociedad Mexicana de Cirujanos Plásticos está luchando con ahínco para detener gente que desacredite el título de cirugía plástica y se tenga que estudiar y hacer guardias y pasar exámenes. No nada más jalar 2 ganchitos y decir que eres cirujano plástico. Y aconsejar, ¿no? Que luego me imagino que llegan chavas y te dicen, quiero una copa triple Z. ¿No? Bueno, sí, yo creo que ahí va el detalle artístico, ¿no? Porque hay gente que les da gusto a todos con tal de que no se le vayan, ¿no? Oye, quiero unas cosas así, sí te las pongo, pero nunca las he puesto. Es más, se te van a ver divinas. ¿Y qué hacen? Lucran con la vida misma, pero lucramos más nosotros al decir, sí, está bien, pero ¿qué les parece si nos vamos a una pausa y regresamos con mucha más información al respecto? ¿A quién no le interesa? Y la pregunta en Twitter, ¿la belleza es cuestión de cirugía, actitud, dinero o las tres? También puede ser esa su respuesta, pero coméntenos vía Twitter en @puntoycoma.tv y regresamos, por supuesto, con más. No se vayan. Bueno, pues estamos de regreso con el doctor Raúl López Infante. Qué gusto tenerlo aquí, doctor Raúl. Yo le quiero preguntar, a ver, ¿cómo saber lograr un equilibrio entre lo que me voy a hacer si es que me quiero hacer más de 1 o 2 operaciones en algún momento de mi vida? ¿Cómo saber que sí estoy logrando una armonía tanto en mi rostro como a modo general? Y cómo no caer en este trastorno, justamente el TDC, el que hablábamos, el trastorno dismórfico corporal, que te lleva, me gustó, me hago otra, bueno, me gustó, me hago otra, al año que viene me opero, y entonces te operas lo mismo muchas veces. Y lo hemos visto en muchos casos. ¿Cómo tener un límite en ese sentido? Si el problema es físico, es muy objetivo. Si el problema es psíquico, es muy subjetivo. Entonces, hay personas que nunca quedan conformes porque su autoimagen, como decía el doctor Maxwell Maltz, la psicocibernética, que es tu autoimagen que tienes en el cerebro, hay gente que no se ve el defecto, aunque lo tenga, y hay gente que siempre se está viendo el defecto. Entonces, tú tienes que valorar mucho hasta qué punto operar a un paciente que le notas este problema preexistente. Hay gente que queda muy contenta de una cirugía y, como decimos en el norte, y se pica. Oiga, ya quedé muy bien de esto, no habrá chance de que me ayude. Sí, claro. Y uno se sigue haciendo cositas donde siente que ahí le falla. Y si es lógica o es correlacionado, objetivo, lo que ella trae como un pensamiento subjetivo. Siento que están mis senos muy grandes, por ejemplo, y te los muestra y sí están grandes, pues está en una realidad. Doctor, siento una locura con mi mandíbula y la ves que está perfecta, quiero que me ponga un mentón, quiero que me la haga para... Entonces tú dices, sácatelas, no voy a hacerle nada porque es lo más probable que quede mal o inconforme, claro. y yo soy responsable de eso. Entonces, situar muy bien el paciente, si es un paciente normal o psiquiátrico, vamos a ponerlo rápido. Es necesario rápido. sí o sí buscar a un especialista. Si te das cuenta que es un paciente que su psicología no está adecuada, ponte muy, ¿cómo te diría yo?, alerta, porque nunca vas a lograr la satisfacción de ambos. O como los que te dan, perdón, nada más, la foto que te dicen, quiero que me dejes igualita a Angelina Jolie, ¿no? ¿Cómo? Esa es la menos mala. ¿Sí? Porque si se parecen, pues igual nomás le peinas y le pintas el pelo. No se parecen. Pero normalmente la que trae fotos hay que sacarle la vuelta, ¿no? Pero te dan tips. Si me dicen, doctor, quisiera una nariz parecida a esta, sí podemos lograrlo. Pero si me dicen, quiero esta cara, claro, no creo que proceda por muchos motivos. Sí. Ahora, hombres, vamos a hablar también de los hombres, porque hemos estado hablando en femenino durante el programa, pero evidentemente los hombres también forman parte y además quizás cada vez más de esta población que se quiere operar. Platícanos de cuáles son pues las principales operaciones que se hacen los hombres. El hombre cada vez está más en contacto con el cirujano plástico por múltiples factores, trabajo, información, pero la nariz, que es el eje central de la cara, hace que el hombre se vea, vamos a decir, más lucidor, más varonil o menos mal. Entonces la nariz en un empresario, si la tiene golpeada,
por deportes, por pleitos, por fracturas antiguas, ponerla en su lugar y además respirar mejor y hacer mejor deporte, que está de moda el fitness. Entonces, una persona que tiene su nariz, que no respira bien y que además está fea o chueca, pues mata a 2 pájaros de un tiro y queda más agradable en su persona, se siente físicamente, psíquicamente y oxigena mejor. Entonces, el hombre que juega o que se pelea, se fractura la nariz muy frecuente y es una causa un 25%, 30% o más de cirugía en mi consultorio. Casi 35. De cada 10 personas que se operan, 3,5 son... Ah, sí, ¡Órale! el 30%. Y hay un tema también de los hombres muy interesante porque se ponen cuadritos. Yo les comentaba en el corte comercial que tengo un amigo que está medio gordito, no tiene nada de músculo en los brazos, pero tiene cuadritos en el abdomen y eso se ve rarísimo. Sí, hay una... ¿Tú cómo lo haces, Raúl? No, yo no hago la colocación de estos, vamos a decir, silicones o plásticos metidos para que se vea debajo de la piel, no es correcto. El tiempo se va a encargar de desplazarlos, moverlos o tumbarlos. Lo mejor es complementar, que haga ejercicio y hasta donde él llegue, tú le complementas la marcada de los cuadritos y quitas la grasa que no se haya podido quitar durante su esfuerzo. Pero un cuate que te dice, quiero que me pongas cuadros encima, pues se le van a desplazar, se va a ver falso y, Claro. anormal. El interés de los hombres por las cirugías plásticas se da desde el inicio, desde el origen de la cirugía, si estamos hablando... Muy buena pregunta. Son épocas antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, No, pero, Sí, pero desde Cleopatra. que se da y desde que esto es moda en la sociedad, ¿se da en hombres? Sí, pero la cirugía plástica de la que estamos hablando ahorita es de este siglo. Sí. 1906, Miller, Noel, la señora Passot, o sea, hasta años 15, 20 empezaron a hacer con algo de anestesia. Pero la otra cirugía de épocas que hay en 4 siglos antes de Cristo Sí. son fracturas nasales. Son reportes sobre fractura nasal y cirugía nasal. Pero cirugía estética de cara, por decir algo, empezaron en 1906. En 1920 salieron varios libros, uno es de Joseph, el padre de la cirugía nasal, hizo cirugía facial, estética, y doctor Noel, que ya hizo varios artículos publicados en 1916. Pero en los años 70 se empezaron a levantar los músculos de la cara. El doctor Skug empezó a platicar cómo la cara podía mejorar. En un principio nomás se quitaban fragmentos y se jalaba la piel. Ahora se suben los tejidos musculares y se quita la piel que redunda. Entonces no hay cicatrices. Están bien hechos. Y hemos visto, doctor, historias de casos que realmente se transforman Sí. por cualquier cosa. Y ponemos uno actual, Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas, que decide hacerse una transformación porque porque lo necesitaban arrestar, etcétera. Pero ¿qué sucede? ¿Cuáles son las implicaciones de este tipo de cirugías? Cuando quieres transformarte completamente, las razones que sean, ¿cuáles son los daños que podrías tú causar? ¿O no hay daños si vas con un especialista certificado? Son dos cosas muy diferentes. Una persona que quiere cambiar su fachada, su personalidad, su imagen, pues requiere de cambios muy drásticos, colocación de piezas de metal, acrílicos, cortes de mandíbula, corte de nariz. Pero una persona que se hace una cirugía plástica para quitarse un poquito de lo demacrado, de lo del tiempo, verse un poco más joven, y los deforman, porque eso es un arte manual. El libro te dice, cortas así, pero no en todos. Exacto. Entonces, ese sentimiento que dices tú de la artistía, del feeling, es lo que te hace ver a quién le cortas para arriba, a quién le cortas para abajo, y te puedes lucir en cada caso porque no generalizas, individualizas. Y si una persona le hicieron la cirugía de la señora de ayer que no se parecía a nada, pues este cuate queda completamente desfigurado. Y eso que dices de generalizar, yo la gente que se pone el Botox mal puesto, Las cejas. Sí, a todas y a todos los veo con la misma expresión. Entonces, a mí me daría miedo, bueno, contigo no, porque tú eres un buenazo, pero me daría miedo ponerme Botox y quedar así, justamente como que empiezas a ver gente y dices, ¿cómo se parece? ¿Cómo se parece? Ah, no, no se parecen, es que tienen Botox. Fíjate que esa observación que la acabas tú de mencionar, yo no lo quería decir, pero ahorita el Botox es un arma, es una sustancia, una toxina
paralizante, transitoria, 3-4 meses, de músculos, ¿de acuerdo? O sea, paraliza tejidos musculares. Los músculos están debajo de la piel. Muchas personas nunca han visto los músculos debajo de la piel y están colocando inyecciones en los músculos. Verbigracia, ¿no? Cuando una persona utiliza un arma como un bisturí, te puede salvar la vida o quitar la vida. Depende cómo lo uses. El Botox es igual. La cara tiene músculos agonistas y antagonistas. Este músculo, tríceps agonista, y este es antagonista. Entonces, ¿qué músculo en la cara de los que me caen gordos, que me arrugan, quiero paralizar? Pues paralizo el que me arruga la pata de gallo. Pero jala el frontal, entonces se va para arriba la ceja. Entonces, si tú a un músculo le bloqueas, el otro hace su agosto. Entonces la cara empieza a agarrar cierto... Y las cejas se te levantan como Batman y tienes acá una expresión, te quieres reír o quieres chiflar, entonces los músculos están paralizados. Y luego dicen, no vuelvo a poner Botox, me dejaron con una cara inexpresiva, no soy yo. Entonces es un arte. ¿Qué músculos de la cara tienes que atender en cada persona para que esa parálisis no se note que está paralizado y el otro no se aloque? Claro, no se por exagere. favor tengan cuidado, no, Pues no ahí se pongan está. con cualquiera. Ahora, eso no es cirugía, ¿eh? No, eso Pero es como los es hilos un de oro arma, y todas esas es cosas. un arma que se usa y que da esa expresión homogénea, ¿no? Doctor Raúl López Infante, muchas gracias. Vamos a seguir, por supuesto, vamos rápidamente a un punto y coma y regresamos con más. Participen con nosotros en Twitter, estamos por cerrar el día de hoy. La belleza es cuestión de cirugía, ahí van en 30%, actitud 60% y de dinero 10%. Estamos regresando ya nada más a las conclusiones y justo Jazz querías tocar un punto. No, la verdad es que yo siempre lo digo, hay que ir con un buen doctor, como decías, Raúl, hay que ver lo de la asociación. También tu hijo, que ya está despuntando, Raúl López Infante y Saldaña. Sí, Y es mi compañero es tu y mi compañero. hijo. Y es mi socio y estamos trabajando de lleno, mañana, tarde y noche juntos. Él en su sala de operaciones, el consultorio lo ampliamos, y yo en mi sala de operaciones. Cualquier cirugía que sea ligada con lo que yo hago, él me platica y la de él igual. Él está ahorita muy, vamos a decir, preparado, muy entrado con todo lo que es lipoescultura. La lipoescultura se ha incrementado en los últimos años como la que te dije, la más solicitada, pero también la más dañina. Si no se hace bien. Entonces, y él está ahorita con unos aparatos nuevos y le está echando muchas ganas. Todo lo que es lipoescultura, yo se lo mando a él. Así que, doctor, como conclusión, ¿qué le dejamos a la gente rápidamente? Ok. Creo que antes de llevar a cabo una cirugía plástica de cualquier parte del cuerpo, si ya tienen en su mente el doctor, averiguar si está en el Consejo Mexicano y sobre todo en la Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica. El Consejo Mexicano lo localizan por internet, Sociedad igual, y están los nombres de todos los doctores que han pasado su examen, que han trabajado, que han hecho sus, vamos a decir, sus prácticas, sus años de desgaste, de entrenamiento. Yo creo que es muy importante que cualquier persona que se vaya a operar sepa con quién se mete, porque es una cirugía muy trascendental y para toda la vida. Claro. Y preguntar y documentarse, doctor. Sí. Dos cosas básicas para estas Sí. para el tipo de cirugía. No corran riesgos innecesarios. Exactamente. La cirugía por sí es un riesgo y si se la hacen con alguien en un lugar apropiado, con alguien preparado, disminuyen mejor. mucho las posibilidades de riesgo y complicación. Ay, Raúl, Pues mil doctor gracias. Raúl López Infante, muchas gracias por esta hora siento de muy honrado. información. Gracias, Clau. No, al Y contrario. gracias, Gracias, Khalil. gracias. Así nos Muchas- despedimos y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias por todo. Somos tus fans. Es un honor estar con ustedes. Muy honor.